amigos, nos encontramos en Mazatlán y en este video les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer, comer y beber en el hotel todo incluido Riu Mazatlán. Pues vámonos por unos juguitos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues como les decíamos, este hotel es de tipo todo incluido. Eso significa que todo lo que coman y todo lo que beban ya está dentro del precio, no tienen que pagar nada adicional. Es un hotel de tipo familiar justo enfrente del mar y estamos aproximadamente a unos 30 minutos del aeropuerto. Este Riu se llama Bahía Esmeralda. Está bonito el edificio, ¿no? De hecho parece como un castillo, el castillo de Mazatlán. Oigan, y a su llegada pueden hacer uso de las instalaciones a partir de las 10:30 de la mañana. Nosotros llegamos una hora antes para registrarnos. Ahorita estamos esperando a que dé la hora ya para que nos pongan el brazalete y alcanzar el desayuno. Mira nomás, me dieron una bebida de bienvenida, bebé. La tuya sin alcohol, juguito, y yo una cervecita. A ver, dale un trago, pruébala porque no sé qué es. La primera de muchos, amigos. Más te vale que no sea guayaba. Nosotros reservamos este hotel por medio de nuestra agencia de viajes Impostal Tours. Ya se la saben que con nosotros pueden reservar e ir pagando poquito a poquito. Luego tenemos la idea de que venir a un todo incluido es inalcanzable o imposible por el precio, pero la realidad es que si reservan con anticipación y van abonando mes con mes, sí se puede. Así que si quieren más información, escríbanos por WhatsApp. Estaremos felices de ayudarles con todo lo que necesiten. Pues ahora sí, a desayunar. El buffet está bastante variado, hay un poquito de todo, fruta, ensaladas, huevitos, taquitos y luego se nota que el público es mexicano por las salsas, los guisos. La verdad todo se ve muy bueno. Pues provechito. Yo me serví un omelette a la mexicana, va envuelto de jitomate, cebollita y chile con tocino y jitomatito. Y yo me hice un revoltijo por aquí, miren, marlin, papitas, huevo con chorizo, huevo con tocino, chilaquiles verdes, más tocino, flautitas, salchichas. Provechito, provechito. Está bien buena la salsa verde de los chilaquiles, ¿eh? El marlin y el chorizo también se la rifaron. El que falló fue el tocino. Está quemado, pero no está crujiente. Ya corrí por el postre antes de que quitaran los alimentos de la barra. Miren, agarré un brownie de chocolate, un hot cake y le puse cajeta y Fruit Loops, frutita para cuidar la línea y un rol de canela porque también me pedí un cafecito. Cafecito sin pan no es cafecito. Ahora resulta. Wow, me sorprendió el rolecito. Tiene muy buen sabor el pan, ¿eh? ¡Ah! ¿Y qué tal tu combinación extraña de cajeta, Fruit Loops y hot cake? Frutifantásticos. Sorpresivamente sí están buenos sus inventos. Pues estuvo bueno el desayuno, pero ya va siendo hora de echarnos un chapuzón y una margarita. ¡Al agua, patos! Al hacer check-in nos dieron 2 tarjetas para intercambiarlas por toallas y cuando nos vayamos tenemos que devolver esas tarjetas, así que hay que cuidar bien las toallas. Pues al agua, patos. ¡Ay, está frillita! Ya se la saben, cuando está frillita, sumerjan la cabeza y se aclimatan. Bueno, mientras Rubí se aclimata, yo voy por unos juguitos. Ya empezaron aquí los Aquaerobics. 1, 2, 1. Una margarita para Moa y una michelada sin alcohol para Rubí. El apio le toca a las nenas, bebé. Saludcita. ¡Saludcita! Está bueno mi clamatito. Así está fría, pero y se sintió bien a gusto. Apenas para el calorcito que está haciendo. Este no lo sufrí, miren. Es más, chapuzón completo. Amigos, y como sabrán, Riu es una cadena de hoteles que tiene resorts en varias partes de México. El de aquí se llama Emerald Bay, bueno, para los cuates Bahía Esmeralda. Para que se den una idea, estamos como a 10 minutos de la zona dorada, que es donde se concentra la mayor cantidad de hoteles, restaurantes, barecitos. Es como lo más turístico. Me gusta cuando las albercas tienen estos asientitos, uno se puede sentar o echar acá bien a gusto. En total hay 3 albercas más la de niños. Esta en la que estamos normalmente es la más tranquila porque aquí no hay barra. Pero luego por ahí anda un carrito de que preparando bebidas. Ahorita no lo veo. Esta otra es la alberca de las actividades, por eso tiene un poquito más de gente, amigos. Ya empezó el boli, vénganse, vamos a jugar. Ahí va Rubí, miren, ya se metió entre los niños. Juego, venga.
Dale, dale. ¡Ay! Eso, va ganando Rubí sin hacer nada. Eso, eso. Otra. Venga, venga. Eso. ¡Ay, bebé! No, mejor no se la pasen. Punto para el gane, miren. Este es voleibol mexicano, amigos. Hay como 20 monos de cada lado. ¡Ah! Ni porque está tapizado. Bebé, ¿qué pasó? No diste ni una. No, hombre, me tocó un equipo bien maleta. Ándale, esta es la alberca buena, la que tiene la barra. Vamos a agarrar lugarcito. Miren, estos jacuzzi se ven muy bien. Primero vamos por el juguito y luego ya nos venimos al jacuzzi. ¿Qué se sentirá ser Rubí? Que todo le llevo, todo le traigo, todo le pido. A todos lados voy por ella. Nene, no se dejen engañar, amigos. Nunca había sido así de atento, ¿eh? Desde que estoy embarazada es cuando ya se ha portado así. No, pues sí me combino, oigan. Ya me voy a embarazar más seguido. Piña colada para Moa y mojitos sin alcohol para las bebés. Saludcita. Saludcita, amigos. Está rica. La mía también está bien buena. Tiene buena mano ese barman. Esta alberca, la que tiene la barra, es exclusiva para adultos. Aquí no entran niños. Oye, nos hubiéramos traído un cubilete o unas cartitas para jugar un ratillo, ¿no? Siempre decimos lo mismo y siempre se nos olvida. Ay, ya me fui a poner mi manga larga porque ya me estaba rostizando. No hagan confianza, amigos. Si no se quieren quemar, que no se les olvide su sombrerito, lentes y su manga larga con protección UV. Vénganse, vamos a ver qué picamos en el Pepe's Food. Es como la comida rápida aquí al ladito de la alberca. Pues hay diferentes guisos, miren, calabacitas, chicharrón, pollo, bistec ranchero. Por acá hay tacos de cebrada de res y hasta cochinita. Pues a mí me hicieron ojitos los nachos. Un hot dog, por favor. Bueno, también la hamburguesa, de una vez. Miren, acá está todo el ambiente, el jitomate, la cebolla, la lechuga y la catsup. ¿A poco no cambia con toda la pastura? Está buena la barrita para matar el hambre. Ahí para hacer el antojito. Oigan, y aunque hay mesitas adentro de las albercas, no se puede comer ahí. Hay que echar el taco acá en los camastros, amigos. Y escuchen, luego por la música que ponen, uno se da cuenta de los huéspedes que hay en el hotel. Por ejemplo, que si hubiera más gringos que mexicanos, pondrían música en inglés, pero ahorita están poniendo pura banda. O sea, la mayoría ahorita somos mexicanos. Muy importante que sepan, luego acá en la playa se pone la banda a tocar, pero esta no es parte del hotel. Si quieren una canción, la tienen que pagar ustedes aparte, se la tienen que pagar a ellos. Para que se den una idea, una sola canción anda en 250 pesos y ya si piden una hora completa, se las dejan como en 4,000. Miren nada más, ya pusieron el Jenga. ¿Quién creen que gane? ¿Rubí o yo? A ver, echa la quiniela. ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? Dime. Puesto $1. Ah, pues qué. si yo gano, me invitas a una canción de banda en la playa. Órale pues. Con una mano, ¿verdad? Con una mano. Échale, pues. Ya nos interrumpieron acá, amigos, ni modo. Que este Jenga se juega de manera diferente, es de shots. Tiene pinol, fabuloso. Mira. Mira, Pues dice acá mi amiguita que todo lo que no me tome yo, se lo va a tomar él. Sí se puede, sí se puede. Rojo, le tocó shot. Fondo. ¿Qué haces, bebé? Shot. No lo vayas a tirar, bebé, porque me va a tocar a mí. Eso, bebé. Sí se puede. Sí se puede. Venga, señora. No le ande moviendo un chorro, se me hace que sí lo quiere tirar, ¿eh? Venga, Querétaro. Shot. ¡Negro! ¡Negro! ¡Shot! ¿Y el pilón? Hasta el pilón pidió. ¡Ay, Jesús! No se ve que le sufrió, ¿eh? Traigan al marido. Sí se puede. ¡Ay! ¡El papá! ¿Qué fue? ¿Revelación? Revelación fue azul. ¡La mamá! La mamá. Rojo va a ser niña, azul y negro niño. Ahí va. Venga, bebé. Nada. Venga, ya mero se cae. Ya mero. Así como el mantel, así fuerte. No, espérate. Sí se puede.
jarra. Ni modo, el perdedor se tiene que tomar toda la jarra. A ver, le ayudamos un poquito. A él doble por mí. ¡El vaso no! Oigan, debo confesar que jugar Jenga con más personas está muy divertido. Esa abuelita se nota que quería perder, ¿eh? Cómo nos cayó bien. Oigan, pues nos están gustando las instalaciones. En general nos parece muy tropical, hay muchas palmeritas y algo que me llama mucho la atención son estas sombrillas que en lugar de ser de tela son naturales, están hechas de madera y palma. Sí se ve que ya tiene sus años el edificio, pero pues sí se nota también que le han dado mantenimiento. Ya nos venimos a un torneo de dardos, aquí andamos puro profesional. ¿Qué gana el que haga más puntos? ¡Un carrazo del año! ¡Una pulmonía! Y échale, Ruby. ¡No! Ruby, al centro. Ahí va. 4. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ah! Desperdiciaste una. ¡Ah! ¡Ahí está la papa! Y un total de 0 puntos. Bebé, atínale. El carro. Esta es tu oportunidad de reivindicarte, venga. 2, 3. Centro. ¡Eso! Hoy creo que nos vas a ganar. 210. ¡Wow! 210 puntos. Esta es otra variante, este va al piso. A ver, 140 puntos más. Última ronda, la más difícil de cabeza y con mano izquierda. Venga, tú puedes. ¡No! Tú puedes. Tú puedes. ¡Eso! Ay, me mareé más así. Venga, bebé, venga. Y tú puedes, Rubí. Venga, ¡asu! ¡Asu! ¡Qué bárbara, qué bárbara! Y el veredicto, ¿quién se ganó la pulmonía? ¡Pulmonía! Trrr. Nada más y nada menos que el segundo lugar, ¡Luis! Eso significa que... Dice que voy a ser buena con la chancla. La verdad, Ruby, el carro del año no nos llegó, pero nos mandaron algo de marca. Chacachachan, chachan. Un pañuelo de Río Fu. Por poquito, baby, pero te gané, sorry, te gané. Y ese estuvo bueno, ¿eh? Que va a ser buena con la chancla. Ella sí se va a sonar a los chamacos. Para que se porten bien. Estas estaciones de vida están muy prácticas. Hay hielo, refrescos y agüita, amigos. Vamos, mejor agüita. Agüita ya hace falta. ¡Ah! Era de cerveza, pero ya no hay. Acá está la agüita. Ándale. ¡Ah! Estoy haciendo mi... Me gusta que haya cajero nacional para el mexicano. Ya nos dieron la llave de nuestra habitación. Venimos por las maletas. Uno las puede dejar aquí en el lobby. No están resguardadas, así que no dejen nada de valor. Algo que no se nos hizo nada práctico es que dan una sola toalla por todo el día. Ahorita las quisimos devolver, pero nos dijeron que si las entregamos ahorita, que es mediodía, ya no podíamos pedir otra más al rato. Y también importante que sepan, aquí cada quien se lleva y se trae sus maletas. Como ven a mi botones Rubí, sí le voy a dar una buena propina, ¿eh? Ándale, ayúdame. Pues bienvenidos a la habitación 812. Ahí les va el room tour. Por aquí tenemos nuestro nidito de amor. Es una cama king size. Acá hay un espejo para bailar banda porque pues estamos en Mazatlán. Todos los muebles, las sillitas, la mesa son como de estilo retro. Y bueno, antes de la vista vamos acá a que conozcan el baño. Aquí ya estaban puestas las botellas, así que me puedo preparar mis juguitos. Tenemos una cafetera y para los hielos por acá. Y en el baño, uy, excelente. Tenemos 2 lavabos para que Rubí no me moleste, que le toca cepillarse los dientes, que esto, que el otro. Tenemos una tina por aquí y una regadera. ¿Cómo le llaman a esa, nena? Una regadera de mano. Y la ya tradicional prueba de frigobar. ¡Tarán! Tenemos por aquí agua natural, agua mineral, productos de la Pepsi y cervecitas. Pues bueno, me voy a sacrificar con un 7-Up. Este sonido no es tan glorioso, pero pues bueno, es lo que hay. Salud, amigos. Saludcita. A ver, todo sea por ayudarle a mi amorcito a su prueba del frigobar. A ver. Ese sí es sonido glorioso.
No antojes. ¿Sabes qué deberían de poner? Cerveza doble cero. No lo creo. El closet está bastante amplio. Hay un burro de planchar, una caja fuerte para guardar ahí las cosas de valor. Y ahora sí, vámonos a la vista. Esta habitación está en el 8º piso. Es una habitación estándar. Apenas abrimos y luego se escuchó el ambiente allá afuera, amigos. Vean nada más. ¡Qué bonito! Nunca habíamos bailado en un balcón, Báilale, bebé. Ah, es que allá está tocando la banda. Sí, señor, con mucho gusto. Se llama Viajes Carrillo. Miren esto. Hay 4 bandas aquí enfrente del hotel. 1, 2, 3, 4, esperando a ver si alguien les paga una canción. Eso sí, cerrando la puerta ya no se escucha nada. Miren, escuchen. Voilà. Ya prácticamente no se escucha. Ya echamos baño porque ahorita nos vamos a ir a una de las cenas. Ya nos pusimos guapos. Pero antes, una cubita y disfrutemos del atardecer. Muy a gusto desde aquí, desde el balcón. Bueno, así que tú digas atardecer, pues nos tocó medio nublado, amigos, pero igual se disfruta. Una bebida de durazno de bienvenida. Venimos al restaurante asiático, básicamente es un buffet y todo se ve muy bueno. Les voy a dar un recorrido, miren, este es res, por acá tenemos un tipo arroz frito, pollo, calamar, verduritas, fideos. Esta de acá es la parte de los sushis, hay bastante variedad. Ensaladas para cuidar la línea, para sentirse más fit, no se llenen mucho con esta. Este de aquí que se ve bien bueno es pato, costillitas de barbecue, cerdo agridulce, atuncito y salmón. Se ve delicioso. Por acá están los empanizados, capeados, fritos, los deliciosos. Miren, estos son manitas de cangrejo. Y acá está lo bueno, los postrecitos. Ya saben que hay que probar todos. Por eso me encanta que estén chiquitos. Todo se ve buenísimo, no sabía ni por dónde entrarle. Ojalá que le haya atinado lo que escogí. Es como un buffet de comida china y japonesa. Pues provechito. Vamos a empezar con un sushi. Está rico. Yo agarré chop suey, pad thai, pato. Estas son costillitas, las tenazas del cangrejo. Estas se llaman gyozas, son unas empanaditas de puerco y un brócoli, porque como que le faltaba algo verde a mi plato. Pues sí, todo está como se ve, está delicioso. A mí me encantó el fideo con camarón. ¡Ah! No sé comer fideo. Sí se puede, sí se puede. Yo no tengo favorito, todo está sabrosísimo. El único que no me sorprendió fue el brócoli. A mí sí me gustó el brócoli. Dicen que los que comen verduras viajan mucho, así que niños, coman frutas y verduras. Los camarones como en tempura. Si nunca han probado el pato, pruébenlo en la salsa agridulce. Qué delicia. Miren, esta es combinación ganadora porque también tiene una guayaba. No, ¿por qué? A ver, pues no que coman frutas y verduras. Ay, a ver, coma fruta, coma fruta. Todo menos guayaba. Vean esto, es como un dumpling pero relleno de chocolate. Y este no sé qué sea, pero está bien bueno. En general, la verdad es que el restaurante estuvo muy, muy sabroso. En cuanto al código de vestimenta de los restaurantes de la noche, la verdad es que es bastante flexible. Solamente te piden que no entres en traje de baño, descalzo o en playeras de manga corta. Bueno, más bien sin mangas. Ahora nos venimos al restaurante mexicano, se llama Tabasco. Esta es una mezcla entre buffet y platillos a la carta, pero todo es mexicano. Ya nos recibieron con una margarita que José se va a tomar por mí. Está chiquito el buffet, pero realmente pues es la entrada para hacer el tentempié. La verdad es que está bastante bien, muy variado. Chequen, yo me serví un chilito relleno de carne, una quesadilla, flauta, había ceviche de camarón y pulpo, este es queso enchilado, ensalada de col y no podía faltar un chilito tatemao, toreao, picosito. Yo le voy a entrar a las rajitas poblanas, nopalitos, chorizo con papas, un aguacate relleno de atún que me recordó a mi mamá. ¡Ay! Pues provechito.
La flauta es de papita y la quesadilla tiene huitlacoche. Están bien sabrosas. Y ya no les dije, pero la bebida de bienvenida a la margarita. Gracias, bebé, por darme la tuya. Pero qué rico me supo este aguacate con atún, ¿eh? Me llegó directo al Cora, directo al buzón de los recuerdos. Gracias, mami. Tienen muy buen sazón, ¿eh? Oigan, y ahí les va el tip. Como el chile poblano no pica nada, se tiene que comer con un chile toreadito, amigos. Ya llegó el platillo fuerte. A ver. Pescadito. Pescadito. ¿Tienes pescadito? Para el jovenazo, que ya se le juntó la chamba. Cuidado que está caliente el platito. Ya vi. Ahora sí ya llegaron los platillos fuertes. Yo me pedí unas enchiladas verdes vegetarianas y José se pidió un lomo de pescado zarandeado. ¿Cómo ven que Rubí anda de vegetariana? A ver si es cierto que le gusta. Uy, esa es cara de que no le gustó. Híjole, amigos, la verdad esta vez sí fallé. El relleno de verduritas está muy rico, pero lo que no me encantó fue la salsa. Pensé que iba a ser como salsa verde de chilaquil, pero más bien me sabe como a puré de calabaza. Pues a mí sí me encantó mi pescadito. Me sabe como a salmón, pero realmente es mero. Ya me vine a servir el postre, se los voy a enseñar aquí nada más porque la verdad ya estoy bien lleno. Solo me voy a elegir uno. Hay flan, empanadas, este parece como pastelito de coco, mantecadas, tartaletas. Por acá está el arroz con leche, gelatina de México y hay dulce de calabaza y camote. Bueno, ya siempre hay espacio para el postre. Además le traje uno a Rubí. Ya que se acabe su ensalada le comparto. Y el favorito fue la tarta con cajeta. Lo siento, bebé, me voy a comer la cereza. Ay, pues qué rico estuvo todo. Bueno, menos las enchiladas de Rubí. Y por cierto, amigos, estos dos restaurantes son de reservación. Y se hace ya hasta que llegan aquí al hotel. Solamente se puede reservar uno por día. Nosotros reservamos el asiático y ya más de ratito nos acercamos al mexicano. Y como vea poquita gente, pues nos dieron chance de entrar. Y en cuanto a shows nocturnos, todos los días hay diferentes espectáculos. Vénganse, vamos a ver qué hay ahorita. Están haciendo unas actividades para los niños. Cada vez que vean Rioland o La Tortuga significa que es para los pequeñines. Ahorita va a empezar otro espectáculo ya para todos. Ya está por comenzar el último espectáculo de la noche. De hecho es el show principal. Es un tributo a la Madre Tierra. Y recuerden que todos los días los shows son diferentes. Acá en el otro teatro hay un dueto, se escucha bien, ¿eh? Vamos a ver. Pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Soy huitlacoche. Con la boda celebraban allá con la hermosa. ¡Báilale, bebé! ¡Zacatecas! ¡Zacatecas! ¡Música de Zacatecas! Para papá. Param, papam, param, papam, param, pam, pam, param, pam, pam. Y obviamente en los teatros también hay barras para pedirse los juguitos. Ya me pedí yo un carajillo. Y a Rubí le vamos a llevar un agua mineral. Celos. Contigo. Yo soy un hijo de la madrugada. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Amigos, pues a dormir. Está bueno el jijiji, el jajaja, pero las nenas ya tienen sueño. Hasta mañana.
Buenos días, alegría, amigos. Hoy no nos levantamos para el amanecer porque del lado del Pacífico el sol no sale por el mar, sale del otro lado. Acá lo bueno son los atardeceres. Además, ahorita en verano está amaneciendo a las 5:30, así que ni para qué. Y vean nada más, hoy hace un muy buen día. Totalmente hace la diferencia cuando hay sol y cuando está nublado. Vean esto, qué chulada, qué chulada. Por cierto, amigos, el minibar de la habitación solamente se rellena bajo pedido. Si ya se les acabó algo, marquen por teléfono y pídanles que les traigan más. Pueden rellenar las veces que sea, no tiene costo adicional. Tip de la habitación: cuando lleguen únicamente va a haber shampoo. Si necesitan acondicionador, llamen para que les traigan, no genera ningún costo. Pues hoy nos venimos a desayunar al otro buffet. Este se llama El Malecón, pero realmente es lo mismo, sirven los mismos alimentos. Es muy poquito lo que puede variar. Eso sí, este buffet está en un edificio más nuevo, entonces las instalaciones están más bonitas y más modernas. Y la vista a nosotros nos gustó más, sobre todo si se sientan a desayunar en la parte de afuera. Hoy yo me preparé un bagel con queso crema, germinado, huevito y aceitunas. Provechito, provechito. Me quedó bueno. Yo me serví un pozolito, está grasosito pero sabrosito. Guacamole, una quesadilla, huevitos, papitas. Esta es como una carne tipo deshebrada y tocino. A las quesadillas pónganle una salchichita de puerco y queda bien sabroso, ¿eh? Y con una mordidita de un chile. ¡Ay, joder, está picoso eso! Para el postre, a mí desde ayer ya me andaba haciendo ojitos el camote y la calabaza. Vamos a ver qué tal están. Dulcecito. Y también me serví camote frito, así como si fuera plátano macho frito, pero camotito está también bien sabroso. Y el invento del día de hoy, amigos, había un pan francés, le echamos lechera y choco crispies. Estuvo bien, pero los ganadores fueron los camotes fritos. Crujientes. Sí, están bien buenos. Oigan, y en cuanto a cuándo es la mejor temporada para venir, realmente todo el año hay gente, pero cuando más está lleno, básicamente son las vacaciones, que viene siendo Semana Santa, las de diciembre y las de verano. Y es que la ventaja de este hotel es que la gente aprovecha porque es un destino al que se llega muy fácilmente, tanto en avión como en coche. Ya nos topamos varios seguidores de Querétaro, Guadalajara, León, hasta 2 familias de Monterrey ya nos topamos que se vinieron manejando. Y ese sí está lejitos, son como 13, 14 horas. Pues ahora sí, vámonos a echar un chapuzón a la alberca. Ya nos venimos a esta que está justo enfrente del buffet. Y lo padre es que esta tiene acceso para silla de ruedas. Pero antes de entrar ya fuimos por unos juguitos a la barra que está aquí afuera. No hay adentro de la alberca, pero lo bueno es que en todo el hotel hay varios bares. Entonces, pues de que uno tiene juguitos rápidamente, uno los consigue. Algo sumamente importante, amigos, que tienen que saber es que los bares los abren a partir de las 10 de la mañana. Si quieren juguitos antes de esa hora, pueden agarrar las bebidas que están en su frigobar de la habitación o el sports bar que está en el lobby. Ese sí es 24 horas. Ah, qué diferencia. Esta alberca se siente más calentita, de hecho está climatizada. Miren, Rubí ya se vino a acomodar a uno de los camastros acuáticos. ¿A gusto? Sí, pásame mi bebida, por favor. Híjole, ya también me agarró de mesa esta. Miren, aquí nos podemos dar cuenta de que en el hotel hay 2 tipos de instalaciones: las modernas, como es esta área, y las más antiguitas. El castillo, el edificio este gigante, es de los edificios viejitos. Por eso el buffet también ayer lo vimos pues más antiguo. Las sombrillas son de palma. Acá en cambio las sombrillas ya son de tela. La alberca pues hasta se ve más moderna. Eso sí, una ventaja de las habitaciones antiguas, las que están en el edificio gigante, es que todas tienen vista al mar. Y en cambio, aunque están más modernas las habitaciones de acá, hay muchas que la vista es hacia el jardín. Nuestra habitación, por ejemplo, es de las viejitas, pero con vista. Me pedí un ron horchata, pero como que se me hizo muy fuerte el sabor, como muy dulce. Sí, amigos, muy dulce para mí. Entonces le eché whiskycito, amigos. Ron horchata con whisky. Está buena la combinación.
Oigan amigos, y en cuanto a cómo moverse acá en Mazatlán, si se van a estar moviendo mucho, les conviene rentar un carro. Si van a salir poquito, les conviene más las aplicaciones. Aquí hay Uber y Didi. Y la tercera opción es la famosísima Pulmonía, ese carrito tan representativo de Mazatlán. Pero más que un transporte, es una experiencia turística y por lo mismo es muy caro. Como quiera, sí se los recomendamos que lo hagan al menos una vez. Está muy divertido, pero para estarse moviendo, definitivamente mejor las otras dos. Y si llegan al aeropuerto, ahí es el único lugar en donde no se permite el Uber, pero hay taxis privados, andan alrededor de 500 pesos hasta el hotel, o también hay colectivos. Y vean, aquí en el hotel también hay taxis, para que se den una idea. Por ejemplo, al Valentinos, donde están las letras de Mazatlán, está en 160 pesitos. Al aeropuerto desde aquí está en 480. Al Faro 250. A la central de autobuses 190 pesos. Ahí llegan los camiones que vienen de diferentes partes de México. Esta es la última alberca que nos faltaba por mostrarles, amigos. También es solamente para adultos y también tiene barrita. Y mesitas. Estas son mis favoritas. Para el celular. Y las cartitas que se nos olvidaron. Y Rubí baila así, nena, 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 el baile de la bebé, 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 bebé. Amigos, y les recomendamos que luego que lleguen descarguen la aplicación del hotel. Uno, para reservar los 2 restaurantes que requieren reserva, y la segunda para checar todos los horarios y actividades. La verdad está muy práctica. ¿Cómo ven a José en el Aquaerobics? Ni él se la cree. Según él se quería venir a estirar, pero ni él se la cree. El único estiramiento es el que hace con el brazo para agarrar su juguito. Ay no, en serio que me da mucha risa. Vean quién participa, pura Doña y José. Ahora lo vamos a llamar Doña José. No, ya fuera de broma, la verdad es que sí le gusta. De hecho, muchos años hizo zumba, amigos. Ahí donde lo ven, le encanta la zumba. 5, 4, 8, 10. Algo que nos gusta mucho de este hotel es que hay un equipo de animación que está todo el día, literal, desde la mañana hasta la noche, poniendo actividades y buen ambiente. La aplicación les sirve para poder ver todas estas actividades, o también hay unas pantallas en donde pueden estar al pendiente. Chequen esto, las actividades comienzan desde las 10 de la mañana, todos los días son diferentes. Por ejemplo, mañana va a haber saludo al sol, torneo de bocebol, voleibol, lotería mexicana, castillos de arena, y así durante todo el día hay bastantes cosas programadas para todas las edades: fútbol, clases de pintura, waterpolo. Ahora nos venimos al parque acuático Splash. Aquí hay 5 toboganes. Yo evidentemente no me voy a poder aventar, pero me voy a reír un buen rato aquí de José. Venga baby, ¿por cuál vas a empezar? Pues vamos a empezar con el más tranquilito. Ay, ay, ay. Voy a tener que aventarme de todos. ¿Por qué, Rubí? ¿Por qué? De hecho, este parque acuático es igualito al del Río de los Cabos, y como que me acuerdo que los más extremos son las resbaladillas y el tobogán que cae en espiral. Y sí, están muy divertidos. Vamos a ver qué tanto grita José. Aquí, para poder aventarse, la estatura mínima es de 1.20 y hay que dejar todas las cosas. No puede uno traerse ni lentes, ni celular, ni GoPro. Ay, mamita, todos se ven igual de feos, amigos. Uy, miren, así es como se ve. Según esto, los de la orilla son los más tranquilos. Vamos a darle a esos. Al parecer ahí viene José. Ahí vienen los gritos, ahí vienen los gritos. Vamos empezando de menos a más. ¿Qué tal estuvo este? Ay, ay, ay. Nah, no se sintió nada. Ese era el más tranquilo. Venga, venga. Tuvo 2-3, 2-3. El rojo. El rojo. Venga, baby. Y el grito de José suena así. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ahora viene por uno de los más extremos, el rojo. ¡Escuchen! ¡Asu! ¡Ay, eso estuvo bueno!
Ay, ese se sintió horrible, amigos. Horrible. Normalmente Rubí es la que se lanza primero, yo me espero y ella me dice, nah, está más o menos. Y aquí no sé ni qué esperar, ese estuvo bien feo. Este último llegó como torpedo a la mitad de la alberca, hasta asustó a los que estaban adentro. Ahora viene por el verde. ¿Qué tal el verde? De repente como que sentí que me atoré, pero luego volví a agarrar velocidad. Miren, ahorita ya se formó para aventarse de estas resbaladillas. Les digo que según yo son de las más extremas. ¡Ay, pobrecito! Me gustaría ver su cara. No se decide, no se decide. Está batallando. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Asu! Ya me estaba arrepintiendo. ¿Cuál fue el más extremo? ¿La roja o las resbaladillas? Las resbaladillas se ven más feas porque están abiertas, pero estuvo más extremo el rojo, amigos. Ahora se va a aventar de este azulito, que les digo que es como espiral. Cuando llegan hasta aquí, uno da un buen de vueltas y luego cae así, ¡pum! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ay, jole! No, este no se lo recomiendo. Me raspé en varios bordecitos y iba así. ¡Ay! Suficiente, amigos, suficiente. Demasiada adrenalina por el día de hoy. Lo bueno es que aquí enfrente, adivinen qué hay. Una barra de bebidas. Hora de un juguito. Importante, está cerrada todos los miércoles por mantenimiento. Vámonos. Miren, y aquí al ladito de los toboganes para grandes hay un área de toboganes para pequeñines. Se ve bastante divertido y hay algunos no tan chiquitos que la están pasando muy bien. Mírenlo, mírenlo, mi niñote. Y luego dice que algunos adultos. Eres el primerito. Y aquí mismo está la guardería. Pueden dejar a sus niños siempre y cuando tengan de 4 a 12 años en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero forzosamente tienen que venir por ellos a la hora de la comida. Y esto ya también está totalmente incluido. Miren nada más esto, está muy padre. Los niños, después de estar jugando ahí en los toboganes acuáticos, se pueden venir aquí a la alberca de pelotas. Tienen que estar ya medio secos, o sea, pueden entrar húmedos, pero no totalmente mojados. Así que hay para que les pasen la toalla antes de traerlos a los toboganes secos. Y miren, aquí también pueden ver el horario de todas las actividades para los chamaquines. Pues para bajarme poquito el susto ya me pedí unos juguitos en las rocas. Acuérdense, amigos, que todos los hoteles tienen alcoholes de batalla. Si no especifican con qué alcohol quieren su bebida, les van a dar el más gacho. Ahorita pues yo me pedí un Bacardí añejo en las rocas y un Bacardí especiado en las rocas. A ver cuál está más bueno. Un ligero sabor amaderado. Pero definitivamente el sublime sabor de las especies ganó. O sea, hace el Bacardí especiado. ¿Y tú, nena? Yo me pedí un clamatito preparado sin cerveza. Saludcita, amigos. Hora de la playita. Rubí ya se está acomodando, pero vean qué agusticidad se ve aquí. Este hotel está en la zona de Cerritos y específicamente esta es Playa Brujas. Y algo muy padre es que la playa está bastante amplia, los edificios están construidos lejos del mar y hay bastantes camastritos con muchas palmeras. Miren, todos los días también hay voleibol de playa y por si se quieren venir a jugar acá frente al mar. Por este lado ya se armó la cascarita de fútbol con los huéspedes del hotel, pero nosotros vamos para el mar a ver qué tal está el oleaje. Vean nomás esto, está bien fresquecita el agua, bien rica, pero sí está fuerte el oleaje. La verdad, esta playa no es muy recomendada para nadar porque por lo general el oleaje es fuerte. De hecho, casi siempre está la bandera roja, así que más vale solo por la orilla o los piecitos nada más. No hagan confianza, amigos. Vean esas olas de por allá, sí se ve que pegan fuerte, ¿eh?
Pero bueno, siempre se disfruta bastante sentarse a contemplar el mar y esperar a que el agua llegue hasta los piecitos. Ahí viene, viene. No llegó. Ahí viene. Creo que esta viene fuerte, bebé. No llega. Esta es la buena. Siento que la que nos alcance nos va a mojar. Revolcar. Se nos va a revolcar, sí. Agarren a Rubí, que ya me la remolcaron toda. Párate, bebé. Sí me revolcó la ola. Pobre bebé, sangoloteado. En general la arena está rica, pero hay unos pedazos en donde hay muchas piedritas. Bueno, más bien pedazos de conchitas. Todo lo que encuentren en la playa se queda en la playa. Las conchitas son parte muy importante del ecosistema. Estas luego con el tiempo se deshacen y es lo que forma la arena. Vean, acá dentro del hotel, aquí la arena sí está finita, gracias a las conchitas que quedan a la orilla del mar. Y miren, todas las sombrillas de colores que van a ver aquí afuera son de vendedores que no son parte del hotel. Van a encontrar que los inflables, las trencitas, los sombreros. Oigan, y pues aquí en la playita no hay meseros, pero lo bueno es que las barras están aquí luego. Vean, ya me fui por un tequila Patrón, el que promociona Checo Pérez. Ya hasta se me derritieron los hielos. ¡Uy! Y pues en cuanto a los alcoholes, tienen que saber que es una barra regular, normal, no es premium, pero tampoco es chafa. Por ejemplo, hay etiqueta roja, Smirnoff, tequila Orendine, Bacardi añejo. Esta, por ejemplo, yo tuve bastante suerte. A veces el hotel trae botellas de calidad superior, pero esas no las resurten. Ahora sí que a quien le toque. Yo vi cuando la trajeron a la barra y luego dije, yo quiero. Luego, si les dejan propina a los barman, ellos se las ofrecen, si es que las tienen, y ya no tienen ningún costo adicional. Es como un plus por parte del hotel. Así que no sean gachos y dejen propinita, amigos. Luego también eso les ayuda a completar el sueldo a los empleados. Y otra cosa que nos gusta del hotel es precisamente eso, que todo lo que ustedes vean ya está incluido. No hay nada de que eso es para VIP o eso tiene un cargo adicional. No, ya todo está incluido. Luego hay otros hoteles en donde hay actividades, comida o bebidas con costo adicional. Aquí no es el caso, aquí se puede andar macizo, preciso y conciso con todo parejo. Oigan, y pues la verdad es que no hay pierde. Rubí no se nos ha perdido ni una sola vez. Miren, ahí les va la panorámica del hotel. Por acá está la playita, el mar. Este es el edificio principal, el alto. Esta es la sección moderna. Por acá tenemos el área de los toboganes y el área de niños. Y todo esto que está enfrente son las albercas. Los restaurantes están en la parte baja de los dos edificios. Oigan, y el hotel también tiene un gimnasio y un spa, pero la verdad es que yo prefiero echarme una nievecita o irme a la alberca, amigos. Pero para los más fit, ahí está la opción, amigos. De hecho, como tip, pueden reservar una hora en el jacuzzi del spa sin costo adicional. Pero bueno, amigos, ya que no nos pudimos meter al mar aquí, lo bueno es que hay 5 albercas, de las cuales 3 son familiares, 2 son solo para adultos, que son las que tienen las barras, además de que hay un parque acuático y un área acuática para niños. Para comer nos venimos al último buffet que nos faltaba. Este se llama Las Gaviotas y también hay de todo un poquito. Tenemos por aquí pizza de queso, pizza vegetariana. Este es quinoa, calabacitas, champiñones, un poquito de pasta y pescado capeado. Yo, para arrancar motores, porque tengo mucha hambre, empecé con fajitas de res y puré de papa. Provechito, amigos. Está buena la pizza vegetariana, ¿eh? Ando muy vegetariano. También los hongos están bien buenos. Segunda ronda, parece mucho, pero la mitad es ensalada. Me serví un poquito de pasta a la boloñesa y pasta con tomate cherry. La pasta a la boloñesa está muy rica. Y es que también le eché salsita de chile de árbol. Le da un toquecito, pruébenla. De tomar, yo me pedí una cervecita para el calor. En los restaurantes no hay coctelería, amigos. Solamente hay refresco, cerveza y vino de la casa. Ay, suficiente para mí. Pues ya me lancé por el postre y debo de decirles que hay variedad, ¿eh? Lo único que he visto repetido es el arroz con leche y el camote. No sé qué sea todo lo demás, pero acompáñenme a descubrir cuál es el más bueno. Me gustó bastante el amarillito y el arroz con leche. Aquí en el hotel también se celebran bodas. Escuchen nada más, amigos. El grupo musical es una banda. ¡Ay, ay, ay, ay! Que te quiero, bien lo sabe Dios.
cántale. Es que son ajenos quien a la muerte y no llega a los dos. Todo eso, ¿por qué 3? Para ti, para mí y para el baby que soy yo también para mí. Una para ti, 2 para mí. Pues ahora sí ya estamos bien a gusto en primera fila esperando el atardecer, amigos. Ni te acomode, chiquito, que ahorita nos vamos a ir allá a tomar fotitos. Ya lo sabía, ya me lo esperaba. Hoy parece que nos va a hacer un buen atardecer, ¿eh? Cuando hay muchas nubecitas así como esas, pero que no tapan completamente, es cuando se pone bueno. Esto sí es terapéutico, ¿eh? Acostarse en un camastro, con la arenita aquí a los pies, el sonido del mar, así muy de fondo la banda tocando, así pero leve, y los colores del atardecer. Y así como si nada se rompe este momento porque Rubí ya quiere que vayamos a tomarnos la foto. Vámonos. Ay, vámonos. Para todos los que nos preguntan quién nos toma la foto, amigos, el Tripié, nuestro mejor amigo. Ay, ¿qué más se puede pedir, amigos? Estar en la playita viendo este atardecer con su amorcito. Qué bonito. Les prometo, amigos, que se ve mejor en la vida real que en la cámara. Wow y recontra con el atardecer, ¿eh? No nos queremos ir, está Increíble. súper bonito. Los colores, wow. Rojo, morado, rosa, azul. Oigan, y aquí en la playa el ambiente no se acaba hasta que se acaba. Ese es mi viejo sabroso. ¿Ya te cansaste? ¡Quiebrala! No. Ahorita no puedo quebrarla porque quiebro 2. Ahorita valgo por 2, no. Amigos, para la cena regresamos al restaurante Gaviotas. También es buffet, pero con especialidad italiana y mediterránea. Todo se ve bastante delicioso. Miren, por aquí tenemos risotto. Se me olvidó el nombre de este, pero prácticamente es calabaza con huevo y queso, mejillones, espinaca por acá. Esta es una berenjena empanizada, un jitomatito y un pedazo de res, amigos. Yo prácticamente me pedí lo mismo que José y además un como ravioli gigante relleno de espinacas. Vamos a ver qué tal. Todo está bastante rico, ¿eh? Me saqué la lotería. Adentro de esta conchita había 2 mejillones. Y la carne está en su punto, amigos. Rojita como debe ser. Está bien sabrosa. Oigan, amigos, y me sorprenden 2 cosas. En todos los restaurantes y todas las comidas, desayuno, comida, cena, hay un montón de frutas y verduras, pero muchísimas. Y la segunda cosa que me sorprende es que José solo se pidió 3 postres. Mousse de fresa, tiramisú, obviamente porque es comida italiana, y flan. Hoy va a haber un show mexicano en uno de los teatros y acabando va a haber norteño banda. ¡Yujú! Y en lo que empieza una margarita. Hay tiempo suficiente. Bueno, y una margarita sin alcohol para Rubí, o sea, una limonada frozen. Saludcita. ¡Bravo! ¡Show mexicano!
amigos, de verdad que es de los shows Y es Corte, que corte. no me he tomado ni una, Como les decía, es de los shows con más ambiente que hemos visto, además de que el norteño toca padrísimo. Bueno, evidentemente a la gente de acá le encanta la banda. Como vieron, muchísima gente se levantó a bailar y de hecho estábamos en el otro escenario y dijeron, en el otro teatro va a haber norteño, y toda la gente se levantó y se vino para acá. Incluidos nosotros. Y para todos los que quieran seguir la fiesta, está el antro, se llama Pacha, abre hasta las 2 de la mañana. El antro es más punches ahí por si quieren descansar de la banda, amigos. Que seguramente más al rato, ya más tarde van a poner. Seguramente sí. O si les da un antojito a medianoche o tienen hambre, deben de saber que no existe el servicio a la habitación en este hotel, pero está el Sport Bar. Prácticamente aquí hay bebidas y snacks 24 horas al día. Miren, en estos refris hay sándwiches, hot dogs, hamburguesas, frutita, por allá hay pizza, café, nachos. Digo, no es la gran cosa, pero pues sí te salva de un apuro ahí por si les da hambre y se lo pueden llevar a la habitación. Y aquí sí entran niños, amigos. De hecho, sí está bueno. Chequen esto, amigos. Nosotros estamos en el piso 8 y nuestra vista está súper bonita. Imagínense los que están en el piso 22. Buenos días, alegría. Amigos, pues ya el día de hoy ya nos vamos del hotel. Al ratito, a las 11 de la mañana es el checkout. A esa hora nos van a cortar la pulsera y ya no vamos a poder hacer uso de las instalaciones. Uno se puede quedar en el lobby el tiempo que quiera, pero sin pulsera ya no hay comida, ya no hay bebidas, ya no hay albercas, nada. Existe la opción de seguir usando las instalaciones y el todo incluido sin la habitación. Hasta las 3 de la tarde cuesta 350 pesos y hasta las 5, 600 pesos por persona. Esto es completamente opcional. Por otro lado, la salida a las 11 de la mañana es una muy buena hora para seguir aprovechando el día y hacer alguna de las tantas actividades que hay aquí en Mazatlán. Pueden ir al malecón, al centro histórico, la Isla de la Piedra, la Isla de los Venados, el faro, el acuario, el observatorio. Sí, hay bastantes cosas que hacer por acá, así que pásenle a ver nuestro video de qué hacer en Mazatlán. Y pues antes de irnos, ahí les van nuestras conclusiones de este hotel. Primero que nada, hay que tener en mente que no es un hotel de categoría premium, no es de diamantes, es un hotel de 5 estrellas y en cuanto a su relación calidad-precio está bastante bien. De las cosas que más nos gustaron de este hotel es que tiene muy buen ambiente. La verdad es que los mexicanos, donde sea, hacemos argüende y armamos el pachangón. Además de todas las actividades y el equipo de animación que se la rifan. En cuanto a alimentos, la realidad es que no hay mucha variedad de restaurantes, pero la comida está bastante bien. Y en cuanto a las bebidas, nos gustó que por todos lados hay barras de bebidas y hay coctelería 24 horas al día. No en todos los hoteles uno puede conseguir su juguito, por ejemplo, en la madrugada. ¿Y a quién no le recomendaríamos venir a este hotel? Sobre todo a parejas que quieran venir en un plan romántico, tranquilo, sin ruido, de luna de miel. Este hotel no se lo recomendaríamos. Pero si vienen en pareja, así como nosotros, en plan de echar cotorreo, o vienen con los amigos para armar la fiesta, sí se los recomendamos. Y obviamente si vienen con toda la familia, de que los niños, los primos, los tíos, también es una muy buena opción. Y pues ya se la saben, si quieren reservar este o cualquier otro hotel todo incluido, lo pueden hacer mediante nuestra agencia de viajes Simpostal Tours. Lo pueden ir pagando poco a poquito. Aquí les dejamos el contacto de las líneas de nuestro equipo para que pidan toda la información que necesiten. Y apenas lo que necesitaba, una caminera, amigos. Hacemos un invento ahí. Muy bien, una margarita de naranja. Ándele, ándele, castigue, castigue. Y este que le pedí a Rubí, amigos, es naranja con granadina. ¿Y esto qué es? Me dijeron que se llama payaso, naranja con granadina. O no sé si me estaban diciendo payaso, amiga. Saludcita, mi amorcito. Saludcita. Ah, está bueno. Pues bueno, amigos, ahora sí, con estos últimos juguitos nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Saludcita, mi amorcito. Saludcita. Una
Otra playa que les podemos recomendar aquí muy cerquita del hotel es Playa Cerritos. Justamente está dando la vueltita a la punta donde estamos. Está muy a gusto porque hay unas rocas acá atrás que funcionan como barrera, entonces el oleaje no pega tan fuerte, parece alberquitas, sobre todo en la mañana que la marea está baja. Literal, esta es la punta, el malecón está kilómetros hacia allá y aquí luego dando la vuelta está Playa Brujas, que es la playa del Hotel Riu Mazatlán.